estas son las 7 palabras que el Señor expresó antes de su muerte. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas palabras establecen un diálogo alternado entre el hombre y Dios. También traducen la experiencia del hombre en la angustia, en la esperanza. También estas palabras señalan la necesidad que tenemos de ser perdonados, de ser protegidos. Pero la más importante es esta, de terminar, de cumplir con la labor que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Sabe que las palabras de un moribundo son recordadas, son especiales, son trascendentales. Mire que el sabio Caldas, antes de morir, como no podía hablar, quería expresar algo, pidió un papel, pidió un lápiz y dibujó un círculo alargado, lo rellenó con el mismo lápiz y pasó una línea. Y se tardaron, la gente quería saber qué había querido decir el sabio Caldas en ese símbolo. Y descubrieron al tiempo que había querido decir, oh larga y negra partida. Qué tristeza es que tengamos que dejar este mundo con la conciencia de que no nos vamos en paz. Qué bueno es que reflexionemos por estos días de Semana Santa que Dios nos ha permitido estar en nuestras casas, porque cuántos desearían estar paseando y no han tenido el privilegio de oír la palabra de Dios. Estas palabras también son un testamento para cada uno de nosotros. Sabe que la muerte de Cristo en la cruz tuvo que ver con todos nosotros, porque Él murió por los pecados de todo el mundo, sean grandes, sean pequeños. La primera palabra que el Señor pronunció, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, expresan el perdón, la misericordia de Dios hacia el ser humano. Mire que una multitud oyendo predicar al Señor, oyéndolo hablar, unos decían es un profeta, otros decían no, este salió de Galilea, otros decían no, este es de la descendencia de David. Entonces los alguaciles fueron a rendirles informes a los sacerdotes y los sacerdotes preguntaron, ¿y por qué no apresaron a Jesús? Y dicen los alguaciles en Juan 7:46, jamás hombre ha hablado así. O sea que Cristo los sorprendía con su forma de predicar la palabra. Cuando Cristo se refirió al Padre, perdónalos, es porque es diciendo que solo Dios, el Padre Celestial, tiene potestad, autoridad de perdonar pecados. Mire que la Santa Cena en las iglesias evangélicas se celebran con una copita de vino que representa que representa la sangre del Señor Jesús. Y allí el Señor dijo y estableció que ese evento era para acordarnos que Cristo había muerto por nosotros y que había perdonado nuestros pecados y que teníamos entrada al cielo gracias a ese sacrificio. Mire, Jesús sabe que el hombre muchas veces peca por ignorancia, pero también dice que no somos inocentes. En Ezequiel 18:32, mire lo que dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Amén. La segunda palabra, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es una palabra de promesa, de seguridad que Cristo nos va a llevar a ese paraíso, nos va a llevar a un lugar mejor de esta vida. Mire, durante 30 años el Señor Jesús ayudó con la manutención de su mamá, ayudándole a su papá en el taller de carpintería.
y ya se iba y se preocupó por su mamá, se la dejó encargada a uno de los discípulos. En Génesis 26, 25, mire lo que dice aquí, esto es Abraham, ¿no? Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Lo primero que Abraham hizo fue hacer un altar para adorar a Dios. Lo segundo que hizo fue hacer una tienda. La tienda significa la protección a su familia. Y los pozos que venían los vecinos a sacar agua de ahí es la benignidad con el prójimo, con la comunidad. La cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es el grito de muchos en medio del abandono, en medio de la orfandad, en medio de la soledad, en medio de una enfermedad, en medio de una sala de hospital. Mire que el Señor Jesús se sintió solo. Y usted dirá, ¿por qué? Dice, según los teólogos, Dios apartó la mirada unos momentos de su Hijo porque no estaba viendo a su Hijo, sino todos los pecados que Él estaba llevando en esa cruz. Mire, en Juan 14, 18 dice el Señor, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mire, es una palabra que dice que el Señor está con nosotros. Mateo 28, 20 también dice, he aquí yo estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Amén, qué maravilloso. La quinta palabra, tengo sed. Esta sed no era solamente física, sino era una sed moral, sed porque el hombre ame la verdad, sed por hombres fieles, sed por hombres que hagan justicia. El Salmo 69, 21 dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Usted se imagina uno con una sed terrible y que le den a beber vinagre? Terrible, mire usted, ¿qué le da Él hoy en día? Y le seguimos dando vinagre al Señor con nuestras obras. Aquellos que no hacen la voluntad de Dios le están dando vinagre al Señor. En ese tiempo a los que morían en la cruz, ese vinagre iba revuelto con un narcótico como para que no sufriera tanto dolor, y el Señor lo rechazó. Yo me imagino que la idea era que el Señor decía ahí, yo quiero que el mundo sepa que mi sufrimiento es auténtico, que estoy sufriendo por ellos y que es verdadero para perdón de sus pecados. La sexta palabra, consumado es. En Juan 17, 4, mire lo que dice. Yo he glorificado en la tierra. Aquí está hablando el Señor Jesús. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Amén. Mire, es ya en lo último hablando Cristo a su Padre diciendo, todo lo que me mandaste a hacer lo he hecho. Maravilloso. Mire, esto me hace acordar un profeta del Antiguo Testamento, Esteban. Por causa del evangelio lo apedreaban. Dice que él alzó sus ojos al cielo y vio un trono y a la derecha estaba el Señor Jesús, y está, ¿cómo sería maravilloso? Y aunque lo apedreaban, para él eso no era nada. Él lo que estaba viendo era un cielo abierto, donde estaba el Padre, donde estaba Jesús, donde estaban sus amigos con quien él había compartido en esta tierra. Qué maravilloso. Mire, los griegos, en cuanto a este consumado es, los griegos usaban un recibo y un sello. Cuando alguien les saldaba una deuda, les entregaban un recibo que decía, les lo colocaban y decía, consumado es, o sea, saldada la deuda. El Señor saldó la deuda de todos sus pecados. Lo único que el Señor necesita es que nos volvamos a Él en arrepentimiento y llevemos una vida como a Él le agrada. La séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mire qué curioso.
Estas palabras empiezan Cristo hablando al Padre y terminan hablando al Padre. Padre, perdónalos. Y a lo último, Padres, en tus manos encomiendo mi espíritu. Quiero decirle algo, el Señor Jesús estaba más colgado a su Padre Celestial que ni a esa cruz donde estaba ya agonizante y con esos dolores tan terribles. Mire, qué curiosidad, estaba cayendo en cuenta que por estos días el lavarnos las manos nos salva de un virus. En el tiempo de Cristo a Pilatos, ese lavado de manos no lo llevaba precisamente al cielo, me imagino, ni a la presencia de Dios. Qué bueno es que empecemos a lavar nuestras vidas espirituales para tener entrada al cielo, que es lo más importante que unas manos físicas. Que Dios nos ayude a que no seamos como Pilato, porque muchos se lavan las manos, no quieren ser ni malos ni buenos, y a pesar de que la esposa de Pilato le había advertido, este hombre es un profeta, este hombre es bueno, y no hizo caso. Que Dios nos ayude a tener esa mente abierta, y por eso es bueno, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Aquí en la muerte de Cristo en la cruz, déjeme decirle, quedaron ministrados los soldados, los ladrones, las mujeres, todo el que estaba en ese alrededor. Dice que después de que el Señor murió, muchos dijeron verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Mire, aunque muchos no lo creían de verlo ahí crucificado, un Cristo derrotado, pero hay muchos ladrones como nosotros que hemos creído en ese Dios y hemos creído que nos ha redimido del pecado y estamos exentos de juicio, y cada día tratamos de llevar una vida agradable a Él. Gracias a Dios. Dios les bendiga.